Familia, es un gusto tenerles como cada semana en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Gracias a Dios hemos concluido una semana más y estamos por iniciar una semana nuevamente. Gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por su provisión. Gracias a Dios porque usted también nos acompaña a través de su dispositivo móvil ahí en sus hogares. Hoy hemos preparado un programa muy especial para cada uno de nosotros en esta transmisión en línea. Así que hermanos, vaya por su Biblia y juntos vamos a acompañar a nuestro hermano invitado en la lectura bíblica correspondiente a esta tarde. Al terminar, juntos vamos a exaltar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Padre Celestial. Así que, bienvenidos sean. Comenzamos. Hola hermanos, qué gusto saludarles y al mismo tiempo es un gozo para mí el realizar la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y les invito allá en casita que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 119, del versículo 73 al versículo 80. Les repito hermanos, Salmos capítulo 119, del versículo 73 al versículo 80. Ahí en casita síganme con su vista, hermanos, por favor. Y dice así la palabra de Dios para la honra y gloria de nuestro Dios. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me elegiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvase a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Que Dios bendiga su palabra.
hoy mi ser con tu inmenso amor. Tengo la risa de un niño al jugar y de un pajarillo su cantar. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba. Conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba. Conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Vi la luz y un mundo nuevo lleno de amor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Te me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro ahora
rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Como hablamos al principio, vimos la fidelidad de Dios en esta semana. Vimos su provisión, vimos su gracia, vimos su amor en nuestras vidas. Nosotros, en respuesta a lo que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, debemos y podemos compartir un poco de lo mucho que Dios ha dado a nuestras vidas. Así que, hermanos, no se pierdan esta bendición de poder dar sus ofrendas y sus diezmos para el engrandecimiento de la obra del reino de nuestro Padre Celestial. A través de la pantalla van a poder ver las diferentes maneras en que podemos hacer llegar nuestro recurso, ya sea por transferencia, haciendo un depósito directo en ventanilla o trayendo el sobre a la iglesia. Siempre va a haber alguien que pueda recibirlo. Hermanos, no perdamos la bendición de ser partícipes. Somos bendecidos para bendecir. Qué excelente tiempo hemos tenido hasta este momento. Hemos tenido una lectura bíblica impresionante. Igual, una alabanza que se ha preparado para nuestro Padre Celestial, reconociendo su amor, reconociendo su poder, reconociendo su misericordia. Glorioso día aquel en el que nosotros venimos delante de Él y nos postramos. Y Él nos rescató de la muerte a vida eterna. Hermanos, vamos a continuar el programa de este día. Les voy a pedir que juntos preparemos nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que la palabra de Dios tiene para ti y para mí a través de su siervo, nuestro pastor Héctor Cocón. Así que démosle la bienvenida y juntos sigamos participando de este programa. Muy buenas tardes, apreciados hermanos, que Dios les bendiga. Les habla su amigo el pastor Héctor Cocón para darle la bienvenida en este día, en esta tarde de servicio, en el cual seguimos estudiando el libro del profeta Habacuc. Gracias a Dios que hemos estado pasando por este capítulo, por este libro. Hemos estado yendo de los capítulos 1, 2 y 3, y hoy vamos a hablar del capítulo 3 y vamos a tomar como un resumen la vida y los acontecimientos y la transformación que ha sufrido, que ha cambiado al profeta Habacuc. Y esto nos permite ver en este tema que vamos a tratar, si confiamos en el presente, venceremos en el futuro. Les invito, por favor, que tomen sus Biblias y la abran juntamente conmigo en el capítulo 3 del profeta Habacuc. Y permítame hacerle esta lectura del versículo 16 al final. Habacuc, el capítulo 3, versículo 16 al final, dice así la palabra de Dios: Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. Vamos a orar, apreciados hermanos. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo en esta mañana, en este día. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te alabo, Señor, por tu palabra y por la manera como respondiste a Habacuc
y cómo a través de esto nos muestras el plan que tenías en esos años y cómo al día de hoy sigues desarrollando el propósito, tu propósito. Muchas gracias, Señor, alabado seas. Por favor, guíanos, dirígenos mientras leemos las Escrituras. Lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amados, hay algunas cosas que el profeta Habacuc tuvo que aprender en su vida. Como la mayoría de personas que hemos confiado en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos que estar aprendiendo a lo largo de nuestra vida, a través de los años, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Las interrogantes del profeta lo llevaron a preguntar a Dios. Dios responde a sus preguntas. Y Habacuc el profeta Habacuc ilustra muy bien a todos aquellos que tenemos dudas y por no satisfacerlas se convierten en una ansiedad y preocupación en nuestras vidas. Quiero invitarles a considerar la vida del profeta Habacuc a través de 3 grandes cuestiones que trata el libro del profeta. 3 grandes cuestiones que trata el profeta aquí en su libro. Y por lo tanto, el mensaje de esta tarde es que si confiamos y seguimos confiando que Dios tiene el control en este presente, en estos días presentes, en estos años, venceremos en el futuro. Es decir, caminaremos, iremos en pos de Dios día tras día, año tras año, mes tras año, y eso nos llevará a un futuro de bendición, a un futuro de victoria. Sin embargo, es necesario conocer estas cuestiones que Habacuc pudo ver y entendió a lo largo de esta carta, de este libro llamado Habacuc. La primera cosa que nos muestra Habacuc, que él tuvo que tratar y tuvo que lidiar Habacuc, es esta, con la angustia y con la duda. Habacuc, viendo la condición social, política y espiritual de los habitantes, el profeta hace preguntas a Dios. El profeta pregunta, ¿por qué me haces ver? ¿Por qué callas cuando destruye el impío al más justo que él? El profeta pregunta, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y la angustia y la duda del profeta lo lleva a preguntarle a Dios, ¿por qué él no ha actuado? Y mientras él pregunta, amados hermanos, la angustia y la duda del profeta están carcomiendo su persona, está cuestionándose, está al mismo tiempo dispuesto a escuchar la respuesta de Dios. Hoy en nuestros días las circunstancias para nosotros son muy semejantes. Estamos preguntándonos si Dios está tratando, si está interviniendo en este mundo de injusticia, en este mundo, en esta raza, en este mundo caído, en una sociedad corrompida, en un mundo caótico, en un mundo de injusticia y viendo no solamente la economía, las relaciones familiares, viendo la moral, observando cómo nuestro mundo se está desbocando hacia lo que es malo. Se han pervertido, se han corrompido, y hoy podemos entender con un poquito más de claridad los versículos de la Biblia, la enseñanza de la Biblia, cuando dice, no hay justo, todos se desviaron, se hicieron inútiles, a una. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podemos entender estos versículos. Podemos entender muchos textos bíblicos que están hablando acerca de este presente tiempo. Y para Habacuc y para muchos y miles de creyentes, esto es un tiempo de angustia y de duda. Los hechos que estamos experimentando causan angustia. Está el pueblo, las personas acongojadas en situaciones difíciles, arriesgadas e inseguras, causando dolor al alma, experimentando dolor, un dolor profundo, como lo expresa el profeta Habacuc. ¿Puede escuchar a Habacuc? Deténgase un momento y escuche al profeta Habacuc cuando él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Puede usted escucharlo? Probablemente sí, porque usted ha orado de esta forma. Y daré voces, y oraré y hablaré a causa de la violencia, y no salvarás.
Puede escuchar al profeta Habacuc pidiéndole a Dios: ¿por qué me haces ver violencia? ¿Que haz que vea iniquidad? ¿No eres tú, preguntando Habacuc a Dios en su oración, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Me parece que los seres humanos formulamos preguntas así como Habacuc. Dios, a lo largo de este libro, Dios ha contestado a las preguntas de Habacuc, a sus inquietudes del profeta Habacuc. Ha llegado a la conclusión Habacuc que Dios lo ha puesto para juicio. Así que si vamos a avanzar al futuro, si vamos a avanzar en el presente, si confiamos en el presente, seremos victoriosos en el futuro. Porque Dios explica a Habacuc que Dios ha puesto a estos pueblos para juicio, para juzgar a su pueblo. Y la segunda cosa que quiero que note, amados hermanos, si estamos confiando en el presente y venceremos en el futuro, la segunda cuestión con la cual Habacuc está batallando es exactamente con la soberanía de Dios. Con la soberanía de Dios. Esto significa que nuestro Dios ha tomado decisiones y actúa en base a su carácter santo y consecuentemente a su voluntad. El Señor no necesita preguntar a nadie. El Señor no necesita considerar algunas cosas que nosotros consideramos importantes. Él ve lo que es realmente importante. En lo que Él considera importante y debido a esto actúa. Esto significa que Él está sobre cualquier cosa, persona, nación o acontecimiento. Lo mismo es un nacimiento como una muerte. Todas las cosas obran en consecuencia a su voluntad y a su carácter santo y justo. No hay ninguna posibilidad de que Dios se equivoque. Dios está moviendo el universo entero para hacer su voluntad. Las circunstancias que están ocurriendo en nuestros días solamente son cosas que Dios está haciendo para llevar a cabo sus planes, sus propósitos. Esta es la soberanía de Dios. Dios en la Biblia ha dicho, mientras explicaba a los israelitas en Malaquías, lo explica en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, lo vemos en Génesis, cuando Dios dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Esto significa que Dios decidió llevar a cabo sus propósitos a través de Jacob. Y Dios lo ha hecho así. Esto no significa que Dios deseó lo peor para Esaú. Significa que Dios de manera soberana ha elegido al menor, no al mayor. Dios decidió transformar a un suplantador llamado Jacob. Dios decidió permitió tratar a Jacob de la misma manera como él actuaba. Pero Dios hizo un pacto con Jacob y dijo que lo bendeciría, que le daría esta tierra, que lo volvería a traer a su tierra. Y lo hizo el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él ha permitido en Habacuc, ha permitido a los caldeos llegar, conquistar a todos los pueblos, de llenar sus mallas, como dice el profeta, llenar sus mallas de los peces, quemar pueblos enteros, llenar sus casas, la casa de ellos, de iniquidad. Dios dice, hermanos, para que podamos notar cómo Dios actúa consecuentemente con su soberanía, le dice a ellos, dice lo siguiente: Dios dice que los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto es maravilloso, amados, porque Dios está viendo el futuro. De hecho, cuando usted lee a Habacuc, Habacuc está viendo venir a los caballos montados por jinetes diestros. Él está viendo cómo el pueblo está inundando los pueblos, está conquistando esto. Y Dios está hablando acerca del juicio sobre ellos como algo que ya ocurrió. Esto es la sapiencia de Dios. Esta es la omnisciencia de Dios. Esto es, amados hermanos, el conocimiento anticipado de Dios de las cosas que están por ocurrir. Esta es, hermanos, la soberanía de Dios sobre los pueblos. Y cuando Habacuc empieza a entender esto, entonces la vida de Habacuc se transforma en una vida victoriosa para el futuro.
Dios está haciendo en el mundo, permitiendo pandemias, una pandemia mundial. Unos están entrando al hospital enfermos hasta el punto de ser entubados y otros están saliendo. La Biblia dice que Dios enaltece a los otros, el Señor aborrece. Es Dios, amados, es Dios. En su libro, el doctor James Dobson, en su libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, cuenta esta historia. Y esta historia habla de Chuck Frieden, un joven inteligente quien sobresalió en la secundaria con honores e ingresó a la Universidad de California, una universidad que recibía 6,000 solicitudes cada año y solamente 106 ingresaban. Y Chuck ingresó. Durante el primer trimestre, Chuck pensó en renunciar a su trabajo de tecnología médica para prestar sus servicios en el extranjero, pues había recibido un llamamiento de Dios. Sin embargo, durante su primer año en la universidad, Chuck comenzó a sentirse mal. Comenzó una fatiga extraña y persistente. Hizo una cita con el médico. Muy pronto le diagnosticaron leucemia aguda. Y en el mes de noviembre, Chuck Frey había muerto. ¿Cómo podía, dice el escritor, cómo podía tener sentido para los afligidos padres de Chuck entonces? ¿Cómo podría tener para nosotros ahora una obra de Dios tan incomprensible como esa? Este joven amaba a Jesucristo, amaba a Dios con todo su corazón y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó cuando él estaba en la flor de la vida? A pesar de muchas oraciones angustiosas de miembros de su familia, consagrados a Dios y fieles amigos. Y muy claramente el Señor le dijo no a todos. Así que, amados hermanos, por lo cual la angustia y el dolor, así como la sobriedad de Dios, nos permite ver uno de los aspectos más vitales en la vida de los justos. Así que, amados, encontramos cómo Dios actúa soberanamente. Cómo el Señor actúa como sabiendo lo que va a hacer, y así es, como actuando para muchos de nosotros de manera sobre nosotros mismos, pero Dios mostrando y haciendo las cosas para bendición de todos. Esta es la soberanía de Dios. Este es el Dios nuestro. Y por supuesto, Habacuc tuvo que saber tuvo que aprender acerca de la soberanía de Dios. Muchos creyentes en sus corazones están albergando dudas, dolor, sufrimiento, por no percatarse de la soberanía de Dios. Dios actúa. Dios actúa consecuentemente con su voluntad, con sus propósitos. Actúa de acuerdo a su carácter santo y justo. Él está llevando todas estas cosas a la culminación de que su voluntad sea hecha. Amados, no debemos dejar de pensar en lo maravilloso que es este Dios nuestro y que actúa de una manera sorprendente. Habacuc lo entendió. Habacuc lo entendió. Por lo cual, la angustia y el dolor, así como la soberanía de Dios, nos permite ver uno de los aspectos más vitales en la vida de los justos: la esperanza. La esperanza. Y es la tercera cosa que Habacuc aprende. Y la tercera cosa que Dios, en el orden que va yendo Habacuc, en las preguntas angustiosas y el dolor que está sufriendo, las dudas que tiene, puede darse cuenta de la soberanía de Dios. Y después de esto, Habacuc tiene esperanza. Tiene esperanza en las palabras que Dios ha hablado. Porque es inevitable el juicio para el pueblo de Jerusalén. Mientras él se preguntaba y entendía la soberanía de Dios, él creció porque entendió la soberanía de Dios
Él creció porque las promesas de Dios alientan a los discípulos. Habacuc tiene esperanza. Escuche lo que dice Habacuc. Dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¡Qué convicción tan grande! ¿De dónde toma esta convicción el profeta Habacuc? Las toma de las promesas de Dios. Ha escuchado con atención las palabras de Dios. Y estas palabras han producido en el corazón de él y de miles de personas esperanza. Y él está diciendo claramente, es probable, es posible que la higuera no haya fruto, es probable que no haya frutos en las vides, es probable que falte producto del olivo, es probable que los labrados no den mantenimiento, las ovejas, que los corrales no hayan vacas, es muy probable. Pero con todas estas cosas que vendrán como consecuencia del juicio de Dios sobre este pueblo, con todo esto, yo me alegraré en Jehová. Qué convicción, qué decisión del profeta Habacuc. Y es ahí, amados hermanos, donde el pueblo del Señor, viendo la fidelidad de Dios, sabiendo lo que Dios ha hablado, lo que Dios nos ha dicho, sabiendo sus palabras del Señor, sus promesas del Señor, grandes promesas, son estas promesas que nos han llevado, que nos han permitido ver el futuro con claridad. Porque este futuro es el futuro de Dios. A Él le pertenece. Él ha prometido esta clase de respuestas, esta clase de sustento, esta clase de cuidado para sus hijos. Llega a la conclusión del profeta y dice, con todo esto que va a acontecer, yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en el Señor. Y no solamente me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso, amados hermanos, hemos escuchado y visto que hay paz en la tormenta. Hemos llegado a pensar que Dios tiene el control de todas las cosas. Hemos llegado a saber que Dios es nuestro sustentador, es el sanador de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Él es el que provee el alimento que todos necesitamos. Él es el que abre su mano y colma de bendiciones a todo ser viviente. Y cuando llega esta convicción al profeta, dice, con todo esto, yo me alegraré, yo me gozaré en el Señor, porque el Señor es mi salvación. Es mi salvación. Así que Habacuc va a enfrentar el futuro sin temor. Habacuc va a enfrentar el mañana con esperanza. Porque su esperanza de Habacuc, y su alegría y su gozo no está en las circunstancias de esta vida, sino que está en ese gran Dios soberano, en ese gran Dios que controla y sostiene todas las cosas. En Él está su alegría y su gozo. Y Él dice, terminando la porción, Jehová el Señor es mi fuerza, mi fortaleza. Porciones de la Biblia, como el capítulo 6 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, habla de los creyentes tomando fuerzas del Señor. El capítulo 6 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Fortaleceos, tomen fuerza del Señor. En el capítulo 4 del libro de la carta a Filipenses, usted lo ha leído varias veces. Muchos sabemos este versículo, lo recitamos. Y en el capítulo 4:13 dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra porción dice: todo lo puedo en Cristo quien me da fuerzas.
Así, hermanos, el profeta habla de Dios como su fortaleza. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Y esta fortaleza no solamente son para los días buenos, son para todo el tiempo. Son para todas las circunstancias de la vida. Dios, de manera permanente, está proveyendo fuerzas a las personas. Dicen las Escrituras que los muchachos se fatigan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Volarán con poder como el águila. Y habla de estas fuerzas espirituales que Dios provee a todos aquellos que han visto y han comprendido y tienen por convicción la ayuda que viene de Dios como una fuerza que los vitaliza, como una fuerza que les provee energías para salir adelante. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Rapidez, desplazamiento, andar, caminar a velocidades, desplazarse, son formas de decir cómo es la vida de un cristiano, cómo la vida de un discípulo del Señor. Es una comparativa, es una analogía, es una comparación de lo que es la vida de Habacuc, el desplazarse, el vivir, el caminar. Amados, no, por eso nuestro tema de hoy es que si usted tiene confianza en el presente, usted vencerá en el futuro. Porque esta clase de vida es la que Dios da. Esta provisión de Dios para este presente es esta. Es la fuerza de Dios, es la alegría y es el gozo que se tiene en el Señor. Por lo tanto, el profeta llega a decir, Dios hace mis pies como de siervas. El Señor hace mis pies como de siervas. De tal manera, amados hermanos, de tal manera que nuestra vida se desarrolla en una forma de vida así, amados hermanos, para el futuro, para el presente, actuando, viviendo, creyendo, y para el futuro. Hace algunos días estuve con unos hermanos y les preguntaba, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo te ves en el futuro? Y uno de los hermanos jóvenes me dijo, yo me veo más joven, me veo más fuerte, me veo más sabio, me veo más entendido. Porque ese entendimiento lo he estado tomando de las Escrituras, de las promesas de Dios. Y eso es totalmente cierto. Existió un biólogo inglés llamado Thomas Henry Huxley. Fue el distinguido biólogo inglés del siglo XIX. Y aquí narra una historia, un episodio de este biólogo inglés. Dice lo siguiente: mientras se encontraba cumpliendo una misión para la corona de Inglaterra, se detuvo un fin de semana en un pequeño pueblo. El domingo por la mañana, le dijo a uno de sus asistentes, supongo que usted va a ir a la iglesia. ¿Por qué no se queda en casa? ¿Por qué no se queda en casa y me habla sobre su religión? Oh, replicó el otro, yo no estoy lo suficientemente capacitado como para responder a sus preguntas y argumentos. Pero Huxley continuó, lo que quiero es que me diga simplemente lo que su religión hizo por usted. El hombre estuvo de acuerdo y durante toda esa mañana le habló acerca de lo que había visto y experimentado por su fe cristiana. Finalmente, luego del conmovedor testimonio del subalterno, Huxley dijo, daría mi brazo derecho por creer así. Aquí encontramos a un cristiano que creía y sobre la base de su fe fue capaz de ver y experimentar el gozo de la plenitud espiritual. Desafortunadamente, Huxley quería ver primero y luego creer. Las cosas mejores y más grandes de la vida han sido vistas por aquellos que primero creyeron. Amado hermano que me escucha, usted que ha creído en el Señor Jesucristo, las cosas grandes y maravillosas de la vida, usted las va a poder ver
Porque usted y yo somos de las personas que primero creímos y después vimos. No como Josué, que quería ver primero y luego creer. Las grandes bendiciones están preparadas para aquellos que hemos creído sin haber visto. Aquellos que hemos confiado en lo que Dios ha hablado. Aquellas personas que Dios nos ha encontrado y después de leer sus palabras le hemos creído. Después de haber escuchado, hemos creído lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha prometido. Las convicciones de hoy deben ser las convicciones de mañana también. Palabras como yo me gozaré, yo me alegraré, son resoluciones en la vida del profeta Habacuc. Es una resolución, una convicción que el profeta ha tenido en su vida y la lleva a cabo. Históricamente la profecía de Jerusalén fue tomada. Y en la palabra encontramos convicciones de siervos de Dios, de hijos de Dios fuertemente. Permítame leerle el capítulo 13, versículo 15 del libro de Job. Job capítulo 13. Job capítulo 13, versículo 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Job está pasando en el libro de Job, vemos las aflicciones de este justo. Vemos que él está sufriendo y vemos cómo sus amigos le están tratando de llevar al punto de que confiese sus pecados. Porque los amigos de Job piensan que él está en una condición por causa de sus pecados. Y mire lo que Job dice en el capítulo 13, versículo 15, dice lo siguiente. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué convicción tiene Job para el futuro? ¿Qué convicción tuvo este siervo de Dios mientras él estaba en una condición de sufrimiento, en una condición de angustia? Aunque él, he aquí, aunque él me matare, yo en él, yo esperaré en él. Convicciones. Segunda a los Corintios capítulo 4. Segunda a los Corintios, el capítulo 4. Puede buscarlo, hermano. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice lo siguiente. Hablando el apóstol San Pablo y explicándole a los corintios su sufrimiento como pastor, como ministro, como apóstol, como maestro. Explicándole a los corintios dice lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados, ¿qué convicciones ha tenido el profeta? Ha tenido Job, ha tenido San Pablo, ha tenido usted. ¿Qué resoluciones ha tomado en su vida en este presente para los siguientes años por venir?
Igual, nuestra vida es como un hombre inconstante, como una mujer inconstante, que son llevados como hojas llevadas por el viento. Me parece que el profeta Habacuc, después de entender el asunto de la angustia y de la duda, y pasar a la soberanía de Dios, y concluir en la esperanza, y tomar una resolución en su vida, que aunque la higuera no tenga frutos, y no haya frutos en las vides, y no haya las vacas, y no haya las ovejas, y no hayan los frutos del campo, él llega al punto de decir, con todo esto, yo me alegraré y me gozaré en el Señor. Amados, ¿qué resolución tiene usted en su vida? Hoy es tiempo de empezar de nuevo. Y si por algún tiempo nuestra vida ha tomado decisiones, convicciones equivocadas, creo, hermanos, amados, que hoy podemos tener la mejor de todas las decisiones de nuestra vida. Confiar en la soberanía de Dios y confiar hoy para continuar siendo unos vencedores en este tiempo presente y también en el futuro. Esa es la convicción del profeta Habacuc, y esta es una convicción que debe tener cada persona. ¿Qué decisión tomará usted? Que Dios le bendiga. Que el Señor le ayude mientras considera lo que la Escritura dice. Y el pueblo de Dios podamos mostrar lo que Dios nos ha enseñado con nuestra vida, con la vida. Y todos, usted, yo y miles de creyentes, estemos preparados y continuemos avanzando para el futuro, en una resolución, en una convicción que Dios nos da. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias en este día, Señor. Gracias por la vida del profeta Habacuc y la manera como has tratado con él, porque es una manera como tratas con nosotros. Gracias porque él ha pasado de la duda, de entender tu soberanía, a una resolución contundente, a una determinación del profeta. Gracias, así queremos, así deseamos que nuestra vida esté siendo establecida en convicciones profundas, basadas en tus promesas. Te doy gracias por los hermanos, te doy gracias por el ministerio de la palabra, y te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, por lo que permites vivir, experimentar, sentir a lo largo de estos días, de estos años que hemos experimentado como cristianos y discípulos tuyos. Gracias por tu constante provisión de tu palabra. Gracias por tus grandes promesas que nos llenan de esperanza y de gozo al servirte. Y aunque estamos pasando y pasaremos por diferentes pruebas, Dios, tú cada día vas renovando a nosotros una persona nueva y diferente, una persona que camina y que avanza hacia arriba. Oh Dios, bendice a tu pueblo con tu palabra y con la presencia de tu Espíritu, dando entendimiento a todos, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, si usted ha tomado una decisión, háganosla saber. Quisiéramos compartir juntamente con ustedes el gozo de ser transformados por el Señor Jesucristo. Y continuemos leyendo las Escrituras y viviendo para Él. Que Dios les bendiga.